Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 81, vamos a casa. En ese momento, Bardo le habría dado un fuerte golpe a Kao, el cual sería enviado a estrellarse contra las rocas, pero después se colocaría de pie, donde estaría sangrando, así él vería a sus compañeros, y cómo es que todos fueron derrotados, pero después vería a Yoshi luchando contra Fujitora, y cómo es que él seguía manteniendo a raya a Yasaka, donde Kao diría, no, esto no puede ser, así él vería a Bardo, y después diría, te haré una demostración de mi poder, y verás que tu suerte se acabó, pero Bardo después pensaría, no dejaré que haga nada, así él comenzaría a cargar poder en su mano, y después comenzaría a correr hacia él a una gran velocidad, mientras Kao estaba comenzando a realizar un conjuro, pero después del cielo comenzaría a abrirse una grieta, donde Yoshi se percataría de esto, y después diría, Kao, está aquí, así Kao miraría hacia arriba, y luego diría, Gran Rojo, por fin llego, pero en eso, de ahí no saldría Gran Rojo. Si no saldría un dragón mucho más delgado y de color verde, a lo que Yulon diría, así que la energía que sentí fue de la líder Yasaka, a lo que Yoshi y Kao estarían sorprendidos, pero después Kao diría, maldito, ese dragón es, pero después alguien diría, oh parece que llegamos justo a tiempo, así un hombre mono de la tercera edad bajaría de la espalda de Yulon, y después diría lo de la historia original, pero en eso se percataría de que en su mayoría la facción de los héroes había sido derrotada. Donde pensaría, ¿qué? ¿Pero quién hizo esto? Así los chicos dirían, ¿quién es ese viejo? A lo que Kunou diría, viejo Sengoku. Ante esto, Udo, Kun y Kobe se extrañarían de eso, en especial Udo, quien diría, dijo Sengoku, a lo que el viejo mono diría, Kao, cruzaste la raya mocoso, tú y tu grupo creyeron que pasarían a ser parte de la historia de los héroes e ídolos, pero están equivocados, ahora me haré cargo, Yulon, te encargo a Yasaka, a lo que el dragón estaba a punto de decir algo. Al igual que Kao, pero después arriba del cielo una luz de color morado aparecería, donde el viejo diría, ¿qué es eso? Pero después Bardo quien estaba en lo más alto diría, Kao, te respeto por tratar de seguir la ideología de mi padre, pero tú cruzaste una línea que él dijo dejar atrás, pero ahora, yo mismo, no dejaré que le hagas algo al Gran Rojo, a lo que Yulon diría, espera, Sengoku, ese poder, a lo que el viejo mono diría, ¿qué? ¿Ese mocoso, acaso es? Pero después Bardo gritaría, Galaxy Impact. Así él arrojaría su ataque en contra de Kao, quien no podría reaccionar, y después lo recibiría de lleno, mientras Udo decía, Bardo, espera, pero después todos correrían, mientras el ataque de Bardo destruiría toda la zona, y hacía temblar el mar, así pasado el estruendo, los chicos se repondrían, a lo que Issei diría, pero qué poder, rayos, Bardo en que estaba pensando, a lo que Kunou diría, ¿qué? En verdad, ese poder es de Bardo-sama, así Bardo bajaría del cielo. Y después iría a ver dónde se encontraba Kao, y lo encontraría fuera de combate, así Bardo lo vería, mientras Yoshi diría, rayos, todos fueron derrotados, por lo que él haría un hechizo, y después se llevaría a todos, así escapando de ese lugar, donde Bardo diría, rayos, ya se fue, pero después los chicos irían con Bardo, donde Ikaros diría, Amoro, así él se giraría, y después los vería, a lo que Kun diría, Bardo-chan, así ella mientras lo tomaba del cuello diría, debiste esperar a que no estuviéramos en la zona. A lo que Kobe diría, es cierto Bardo, ese ataque casi nos da. A lo que Udo diría, tarado, no ataques sin pensar. A lo que Bardo diría, no podía dejar que ese sujeto escapara, le hice una promesa a Kunou, así ella al oír eso se sorprendería, pero después comenzaría a llorar, donde Asia la consolaría, pero después todos verían como Yasaka caería, así Kunou diría, madre así todos irían a donde estaba ella, donde Kunou la sujetaría, y luego diría, madre por favor, vuelve, donde Fujitora se acercaría. Y después diría, veo que todos están bien, eso me da gusto, donde Kun diría, Fujitora, pero después Bardo recibiría un golpe en su cabeza, a lo que él diría, ay ay ay, pero ¿quién me pegó? Así él y los demás al girarse verían al viejo mono quien estaría todo carbonizado mientras estaba enojado al estilo anime, en eso diría, ah, miserable, eres un cabeza hueca, ¿cómo te atreves a atacar cuando estaba a punto de realizar yo mi ataque, muchacho baboso? Ante esto a Bardo se le saldrían los ojos. Donde diría, ¿qué
¿qué? ¿Un viejo mono? ¿Pero de dónde salió? A lo que los chicos se sorprenderían, pero después Ninfu al ver su ropa diría, ¿qué? ¿Maestro viajero? A lo que Irina diría, Ninfu-chan, ¿lo conoces? A lo que ella diría que es el viejo mono del viaje al oriente, el ancestro de Bikou, a lo que todos se sorprenderían, donde el viejo mono diría, me llamo Sengoku, el gran maestro. Ante esto todos se sorprenderían, pero más Kun, Fujitora, Kobe, Bardo y Yudo, en especial Udo. A lo que él diría, dijo Sengoku, como mi abuelo. A lo que Bardo diría, ¿qué? Oye viejo, ¿por qué te llamas como el almirante de flota? A lo que el viejo mono diría, como el almirante de flota. Así ellos le dirían quién era él, donde el viejo mono diría, ¿con qué se trata de ese mocoso? Ya veo. Así él comenzaría a reírse, y después diría, es cierto, me había olvidado de él, Sengoku el Buda, como esta. A lo que Kun diría, él está muy bien. Así ella vería a Udo, y después mientras lo tomaba del hombro diría, de hecho él es su nieto. Así el viejo mono se sorprendería, y después diría, ¿qué, muchacho, en verdad eres nieto del almirante de flota? A lo que Udo diría, así es, mi nombre es Udo. A lo que el viejo mono diría, chico, tu abuelo es en verdad de los pocos humanos que pueden llegar a ser considerados divinos. Él es usuario de la Goro Goro no Mi, con la que controla la electricidad, y puede convertir su cuerpo en ella. Por todo lo que ha logrado, se ha ganado ese título, de Sengoku el Buda. Así todos se sorprenderían, pero después Bardo, Kun y Kobe pondrían una sonrisa, a lo que Bardo diría, pues Udo también va para ese camino, él también está forjando su propia historia, posee la Hito Hito no Mi, modelo Daibutsu, con ella se convierte en un hombre divino. A lo que todos al oír eso se sorprenderían, donde Issei diría, ¿qué? La fruta de Udo es de las modelos Oan, yo creí que era una del tipo para Mesía. A lo que el viejo mono diría, ya veo, eso me da gusto. Así él pondría una sonrisa, y después diría, si siguen así, algún día podrás entrar al Salón de la Fama de los Héroes. Así todos se sorprenderían, donde Bardo diría, ¿qué? ¿En verdad seremos héroes? Eso sería genial. Así él se imaginaría siendo uno, pero después todos serían sacados de su plática por Kunou, la cual comenzaría a llorar, donde Yulon diría, viejo. A lo que el viejo mono diría, es cierto. Así ellos ayudarían a Kunou, pero después llegarían Kateria y Azazel, donde Issei diría, Azazel sensei, Kateria. A lo que Azazel diría, déjenos esto a nosotros. Kateria estuvo perfeccionando un hechizo que volverá a la líder de 9 colas a la normalidad. Así ella procedería, y después Yasaka volvería a la normalidad, donde todos se sorprenderían, pero Issei al ver sus pechos comenzaría a sangrar. Por su parte, Kunou se pondría feliz, pero comenzaría a llorar, donde diría, madre. Así ella la abrazaría, donde todos se pondrían felices, pero después el viejo Sengoku diría, muchacho. Así Bardo diría, viejo, ¿qué pasa? A lo que él diría, solo quiero que me respondas una pregunta, ¿en verdad, escuchaste la voz de Gran Rojo? A lo que Bardo se sorprendería por eso, pero diría que sí. Así él, y Yulon quien habría escuchado eso diría, sorprendente. A lo que Bardo diría, ¿por qué? A lo que el viejo Sengoku diría, no es nada, solo fue un rumor que escuché, y me intrigó un poco. A lo que Bardo diría, está bien. Así el viejo Sengoku lo vería, y en eso diría, con que es cierto. A decir verdad, hay muy pocos que pueden hacer eso, ya que por lo general, un dragón es quien escucha a otro dragón, pero este chico, ¿acaso habrá nacido con ese poder? Así él miraría a Yulon, donde el gigantesco dragón pondría una sonrisa, ya que pensaría lo mismo que él, pero después Fujitora se acercaría a Yasaka, y luego diría, Yasaka-sama, me da gusto que haya regresado a la normalidad. A lo que Yasaka al reconocer su voz diría, Fujitora, qué sorpresa que estés aquí. A lo que Fujitora le diría, que en nombre del clan Sakazuki siempre responderá si la facción de los yokai tiene problemas. A lo que Yasaka se sorprendería por eso, pero se pondría feliz, y después diría, como líder de la facción yokai, agradezco tu ayuda, y acepto nuevamente la unión con el clan Sakazuki. Así Fujitora se pondría feliz, y después él y ella estrecharían sus manos. A lo que Yasaka diría, gracias por ayudarnos. A lo que Fujitora diría, por nada Yasaka-sama. Pero creo que el agradecimiento también es para mis compañeros, ya que todos dieron sus vidas en esta batalla. Así él se haría a un lado, y los dejaría ver. Así todos harían una reverencia, donde Yasaka diría, no deben hacer eso jóvenes, al contrario, yo soy quien debería agradecérselos. Así ella se colocaría de pie, y haría una reverencia junto a Kunou, donde todos dirían, no fue nada Yasaka-sama. Así Bardo después diría, esto es genial, tengamos ahora un banquete.
así Kun diría, Bardo-chan, tú siempre pensando en comida, así él se reiría, donde Kuno al verlo también pondría una sonrisa, mientras Yasaka también pondría una, así todos regresarían al hotel, y tendrían una fiesta. Al día siguiente, todos estarían en la estación, mientras Bardo decía, hoy regresamos a la isla de Kuo, a lo que Yasaka le diría a Sasel que firmara una alianza con las demás facciones, donde Serafal diría que ella tratara esto más a fondo, así Sasel aceptaría. Pero después Serafal vería a Udo, y en eso pensaría, con que este es el chico del que habló mi hermana y Subaki-chan, a lo que ella inspeccionaría más a Udo, y luego diría, no hay muchos chicos que hagan que mi hermana se sonroje y la pongan nerviosa, a lo que Udo se percataría de esto, y en eso la vería, pero ella solo lo saludaría mientras ponía una sonrisa, a lo que Kuno diría, Bardo-sama, ¿volverás a venir? Donde Bardo diría, claro que sí, es más, si quieres también puedes ir a mi casa, te va a encantar. Mi casa es muy grande, cuento con un baño de vapor, y una área de aguas termales, eso te encantará, a lo que Bardo después mientras se ponía su sombrero de paja diría, además, algún día, me convertiré en el mejor marino, tendré mi propio barco, y te podré llevar de paseo por todo el mar. Ante esto ella se sorprendería, y después diría, el mar, así ella se lo imaginaría, y luego diría, eso es genial, así Bardo diría, te lo prometo, así él haría una promesa con Kuno, donde ella se pondría feliz. Y lo abrazaría, donde ella después comenzaría a llorar, a lo que Bardo diría, ¿qué pasa pequeña? A lo que Kuno diría, no quiero que te vayas Bardo-sama, donde Bardo diría, vamos, no pasa nada, te dije que algún día regresaré, y que además te llevaré de paseo en mi barco, además, así él se colocaría de pie, y después miraría a Yasaka, y en eso diría, tienes que cuidar a tu madre, así que también tienes que volverte más fuerte, para que puedas protegerla, donde Kuno y ella se sorprenderían de eso. Pero Kuno pondría una sonrisa, y después diría, es verdad, me volveré más fuerte, y protegeré a mi madre, donde Bardo diría, eso me agrada, pero después Fujitora diría, vaya, sí que sabes cómo dar ánimos Bardo-kun, a lo que Bardo se giraría, y en eso diría, Fujitora, a lo que él diría, mientras ponía una sonrisa, gracias por aceptar ayudarme, gracias a eso, mi clan volvió a restablecerse con la facción Yokai, a lo que Bardo pondría una sonrisa, y luego diría, no fue nada. Siempre que alguien que me agrade mucho esté en problemas, iré para ayudarlo sin dudarlo, eso tenlo por seguro. Así Kuno al oír eso pondría una sonrisa, pero por su parte Yasaka al ver la sonrisa de Bardo, y ver la confianza que irradia, ella se sonrojaría, donde Fujitora pondría una sonrisa, y después diría, nos veremos después chicos, cuídense mucho, así Fujitora se iría de ahí, mientras que un tren llegaría, y después Sasel diría, ese es el nuestro, así todos los chicos comenzaría a abordar. Donde Bardo diría, ¿de regreso a casa chicos? A lo que todos dirían que sí, pero antes de Bardo subiera, Yasaka diría, Bardo-san, así Bardo diría, sí, ¿qué pasa? Así ella lo tomaría de su rostro, y le daría un beso en su mejilla, donde Bardo se sorprendería, pero las chicas se pondrían celosas, mientras que Issei se carcomería por los celos, donde ellos dirían, ¿qué? A lo que Sasel diría, ara, Bardo-kun, a lo que Yasaka después diría, no es mucho, pero espero que este beso de la buena suerte sea efectivo en tu vida. A lo que Bardo se sorprendería, pero después pondría una sonrisa, mientras decía, gracias Yasaka, cuando gusten vayan a mi casa, así Yasaka mientras estaba algo ruborizada también pondría una sonrisa, y en eso diría, claro, te tomaré la palabra, pero Kuno y Karos después jalarían a Bardo, donde él entraría al tren, a lo que Kuno diría, muchachos, regresen pronto, y cuídense mucho, así el tren se iría, donde Kun diría, Bardo-chan, porque ella te dio un beso, mientras que Kateria diría, ¿que acaso no les habíamos dejado en claro que eras nuestro? Donde Kobe diría, ese Bardo, creo que ya conquistó un corazón más, así él se reiría, a lo que Udo diría, y es el corazón de la líder de una facción, así él también se reiría, donde Issei haría un puchero, y después diría, o sea que Bardo tiene oportunidad de ver los pechotes de Yasaka-sama, incluso capaz y hasta lo deja lamérselos, pero que injusta es la vida, donde ellos se reiría de esto, pero después Irina le daría un beso en la mejilla a Kobe. Donde él se sorprendería, a lo que la vería, y en eso ella diría, bueno, eso fue un pequeño agradecimiento por luchar contra ese sujeto que controlaba las espadas, a lo que Kobe se sonrojaría un poco, y luego diría, mientras desviaba la mirada, no fue nada, así él vería a Kun, y después ella mientras ponía una señal de aprobación con su mano, también guiñaría un ojo, mientras que Udo también se pondría feliz por eso, tiempo después todos llegarían a la casa de Bardo.
donde serían recibidos por Rías, Aquino, Koneko, Gasper, Bonnie y Rabel, quien después de todo, le habría dicho a Rías si podría mudarse a la casa donde vivía el clan Gremory, donde ella sin problemas, y conociendo a Bardo, aceptaría, donde Bardo se sorprendería, y después diría, ¿qué? ¿En verdad, te vas a mudar con nosotros? A lo que Rabel se pondría algo nerviosa, y después diría, ¿te molesta? A lo que Bardo pondría una sonrisa, y luego diría, no, todo lo contrario, tú me caes bien. Así ella se sonrojaría, pero Ninfu y Koneko se pondrían celosas, a lo que Bonnie después mientras lloraba como niña pequeña, y se abalanzaba sobre Bardo diría, cariño oro, así Bardo diría, espera Bonnie, así ella lo abrazaría, mientras llevaba sus pechos a su cara, donde ambos caerían, a lo que ella diría, te extrañé mucho mi amorcito, donde Bardo diría, también las extrañé a ustedes, pero después Kun se enojaría por esto, y en eso diría, oye, rata de mar, deja a mi Bardo-chan. Donde Bonnie diría, senos de vaca, ¿con qué andas aquí? A lo que ambas chicas comenzarían a discutir, y luego Gasper diría, Bardo senpai, ¿cómo estuvo su viaje? A lo que Bardo y los demás les contarían todo lo que pasó, donde las chicas se sorprenderían, a lo que Koneko diría, entonces, ¿de verdad, derrotaron a la facción de los héroes? Donde los demás dirían que sí, así ella y las demás chicas se sorprenderían, pero Azazel diría, pero nada se compara a otro de los más grandes logros por Bardo-kun. Así ellas lo verían, y en eso Akeno diría, ¿de qué habla Azazel Sensei? A lo que Azazel mientras ponía un rostro pícaro diría, que Bardo-kun puede que haya conquistado el corazón de Yasaka, o quién sabe, ante esto ellas se sorprenderían, donde Bonnie diría, ¿qué? ¿Quién? La zorra de 9 colas, donde Bardo diría, cálmate Bonnie, no la llames así, además solo me dio un beso en la mejilla como agradecimiento por ayudarla, ante esto las chicas dirían, ¿qué? Así ellas se pondrían celosas. Donde todos se reirían, más tarde en la noche, Bardo estaría en su cama, mientras decía, ya no recordaba que hacían esto, así, Rías, Ikaros, Akeno, Xenovia, Koneko, Ninfu, Kateria, Rosways, Kun, y Bonnie estarían dormidas alrededor de Bardo, mientras estaban desnudas, así Bardo las escucharía hablar dormidas, mientras mencionaban su nombre, por lo que él se reiría, pero también procedería a dormirse.